El pasillo del supermercado parecía un campo de batalla, un verdadero caos. Carritos de compras bloqueando el camino, productos mal colocados y un ambiente general de prisa y confusión llenaban el aire. Era el escenario perfecto para un posible desastre, especialmente cuando se trataba de niños pequeños y sus expectativas. El pequeño Leo, de solo 4 años, estaba en el suelo, justo en medio de ese campo de batalla improvisado. Sus pequeñas piernas pateaban el aire y sus manitas golpeaban el suelo con frustración, hecho una furia por un cereal que no podía tener. La caja de colores brillantes, con promesas de aventuras azucaradas, estaba fuera de su alcance, negada por un padre que intentaba mantener algún control sobre la dieta de su hijo. La ironía era palpable. Mark, su padre, sintió el calor del juicio y la urgencia de terminar la escena rápido. Las miradas de los demás compradores, algunas comprensivas, otras llenas de impaciencia, pesaban sobre él. Sabía que cada segundo que pasaba aumentaba la intensidad de la situación. Pero en lugar de reaccionar impulsivamente, como quizás lo había hecho en el pasado, Mark se arrodilló, poniéndose a la altura de los ojos de Leo. Esta simple acción fue un acto de desafío contra la presión del momento, una declaración silenciosa de que su hijo era más importante que las miradas de los demás. Esperó, dejando que la tormenta pasara, observando cómo las lágrimas corrían por las mejillas de Leo y escuchando sus sollozos llenos de frustración. No intentó silenciarlo ni minimizar sus sentimientos. Simplemente estuvo allí, presente. Luego dijo en voz baja: «Estás muy enojado ahora mismo. Realmente querías ese cereal». Su voz era suave y tranquila, un contraste marcado con el caos que los rodeaba. Reconoció la emoción de Leo sin juzgarla. Los gritos de Leo se suavizaron, sorprendido por la calma en la voz de su padre. Era como si una ola de tranquilidad hubiera comenzado a disiparse en el aire, calmando la furia que lo consumía. Mark le puso suavemente una mano en la espalda. «Está bien sentirse decepcionado. Es difícil cuando no podemos conseguir lo que queremos», le dijo con ternura. Le estaba enseñando a Leo que todas las emociones son válidas, incluso las desagradables. No cedió a la demanda del cereal, pero ofreció conexión, no enojo. Le estaba mostrando a Leo que su amor y apoyo no dependían de que obtuviera lo que quería. La rabieta se desvaneció gradualmente. Leo se inclinó hacia el abrazo de su padre, buscando consuelo en su cercanía. El contacto físico era una forma de comunicación, una promesa silenciosa de amor y seguridad. Las miradas de otros compradores se desvanecieron, ya no eran el foco de atención. La escena había cambiado, transformándose de un espectáculo público a un momento íntimo entre padre e hijo. Mark se dio cuenta de que calmar a su hijo comenzaba por calmarse a sí mismo. La paciencia y la empatía eran contagiosas, capaces de transformar incluso las situaciones más difíciles. Eligió la empatía sobre el enojo, la conexión sobre el conflicto. En ese momento, Mark no solo estaba criando a su hijo, sino que también se estaba criando a sí mismo. Ese día, Mark aprendió que la disciplina no se trata de control, sino de guiar los grandes sentimientos, de enseñar a su hijo a navegar por el complejo mundo de las emociones con compasión y comprensión. En el pasillo de los cereales, una nueva forma de crianza comenzó para su familia, una basada en el respeto mutuo y la inteligencia emocional. La lección no era sobre quién manda, sino sobre cómo manejar las emociones, cómo construir una relación sólida basada en la confianza y la comunicación abierta. Mark descubrió que el verdadero cambio comienza desde adentro, que para criar a un niño emocionalmente sano, primero debía cultivar su propia salud emocional. A veces, lo más poderoso que un padre puede hacer es simplemente estar presente, ofrecer un espacio seguro para que su hijo sienta y aprenda, sin juicio ni interrupciones. Y ese momento, aparentemente insignificante en el pasillo de un supermercado, lo cambió todo, fortaleciendo el vínculo entre padre e hijo y sentando las bases para un futuro lleno de amor y comprensión. ¿Te parece familiar esa escena del supermercado? Tal vez sea leche derramada en casa o una batalla a la hora de dormir. Muchos padres quedan atrapados en un ciclo. El niño se porta mal, reaccionamos con amenazas o castigos, y el comportamiento se detiene, temporalmente. Pero, ¿qué estamos enseñando realmente? Que las personas más grandes y ruidosas ganan. Este enfoque crea luchas de poder y erosiona la conexión. La disciplina a través del miedo solo detiene el comportamiento a corto plazo, no enseña habilidades emocionales. La verdadera pregunta: ¿hay una mejor manera? ¿Podemos establecer límites y enseñar, no castigar?
La respuesta es sí. Existe un camino hacia una crianza pacífica y conectada. La disciplina sin drama, creada por el Dr. Daniel Siegel y la Dra. Tina Payne Bryson, se trata de enseñar, no de castigar. Disciplina viene del latín enseñar o guiar. Este enfoque nos cambia de reaccionar a responder con intención. En lugar de ver el mal comportamiento como desafío, lo vemos como una señal de una necesidad no satisfecha o una habilidad no desarrollada. Los momentos de mal comportamiento se convierten en oportunidades para aprender. Al responder con empatía, ayudamos a los niños a desarrollar habilidades emocionales para la vida. El objetivo, cooperación a corto plazo, crecimiento a largo plazo. La disciplina sin drama honra al niño como una persona completa y preserva la conexión entre padres e hijos. Reemplaza el drama con enseñanza y conexión. Piensa en el cerebro de tu hijo como una casa en construcción, con un cerebro de abajo emocional y un cerebro de arriba pensante. El cerebro de abajo maneja las grandes emociones y se construye completamente temprano. El cerebro de arriba, responsable del autocontrol y la empatía, se desarrolla hasta la edad adulta temprana. Durante las rabietas, los niños se quedan abajo, incapaces de acceder a la lógica. Gritar o castigar provoca miedo, lo que impide el aprendizaje. La disciplina sin drama primero calma el cerebro de abajo, luego activa el cerebro de arriba para un aprendizaje real. Cada vez que conectamos antes de corregir, ayudamos a construir la escalera entre la emoción y la razón. Esta integración ayuda a los niños a manejar las emociones y tomar mejores decisiones. La estrategia central es simple: conecta antes de corregir. Antes de abordar el comportamiento, satisface la necesidad emocional de tu hijo. Por ejemplo, si Sofía agarra un juguete, arrodíllate y di: «Realmente querías un turno, ¿verdad?». Validar su sentimiento calma su cerebro, haciéndola abierta a la guía. Luego, corrige suavemente: «Está bien querer el coche, pero no arrebatarlo. ¿Cómo podemos arreglarlo?». Este enfoque te convierte en un entrenador, no en un árbitro. Funciona para las luchas diarias: zapatos, salir de casa, compartir. Al conectar primero, evitas las luchas de poder y fomentas la cooperación. Los límites se establecen con respeto, no con fuerza. La conexión es la base para un aprendizaje real. La alegría es una herramienta poderosa para la crianza. Cuando el estrés aumenta, intenta inyectar diversión en lugar de volverte más estricto. Convierte el cepillado de dientes en una misión secreta, o vestirse en una carrera. Para las transiciones, finge que eres un astronauta que va al coche o un gigante que regresa a casa. El juego cambia el tono emocional, reduce el estrés e invita a la cooperación. No se trata de ser tonto todo el tiempo, sino de usar la creatividad para evitar la resistencia. Las invitaciones lúdicas a menudo tienen éxito donde las órdenes directas fallan. La próxima vez que surja una lucha de poder, pregúntate: ¿cómo puedo convertir esto en un juego? Las luchas de poder a menudo provienen de la necesidad de control de un niño. Ofrece dos opciones aceptables en lugar de órdenes directas. Por ejemplo, ¿quieres la chaqueta azul o el suéter rojo? Ambas opciones funcionan para ti. Las opciones empoderan a los niños y reducen la resistencia. Usa esto para las rutinas, la hora del baño, la limpieza, la hora de acostarse. Dar opciones desarrolla habilidades de toma de decisiones y confianza. No solo estás evitando las rabietas, estás enseñando independencia. El poder dentro de límites amorosos conduce a la cooperación y la conexión. Historias reales muestran estas estrategias en acción. Estas no son solo teorías abstractas, sino ejemplos concretos de cómo las familias han transformado sus interacciones diarias. Veremos cómo padres como tú han implementado estos principios para crear un ambiente más armonioso y conectado en sus hogares. Sara, madre de mellizos, convirtió las batallas a la hora de dormir en risas. Ella entendió que la resistencia a la hora de acostarse no era simplemente desobediencia, sino una necesidad de conexión y juego. Al conectar primero, hagamos 5 saltos de meneo, luego vayamos de puntillas a la cama. Transformó una tarea temida en un juego divertido y atractivo. La lucha desapareció. La conexión hizo que la hora de dormir fuera pacífica. Al priorizar la conexión sobre la coerción, Sara creó un ambiente donde sus hijos se sentían seguros y amados, facilitando una transición suave al sueño. David, un padre, enfrentó los arrebatos de su hija validando su frustración, reconoció que sus emociones eran válidas, incluso si su comportamiento no lo era.
Ese rompecabezas es realmente difícil, ¿verdad? Sentándose con ella en el sentimiento, suavemente estableció límites. No está bien tirar piezas, pero podemos tomarnos un descanso. Al ofrecer empatía y límites claros, David ayudó a su hija a navegar sus emociones difíciles de una manera saludable. Con el tiempo, sus arrebatos se desvanecieron. Aprendió que sus sentimientos estaban seguros con él. Ella sabía que podía contar con su padre para estar allí para ella, sin importar lo que sintiera. Estos padres no abandonaron los límites, construyeron puentes con empatía y juego. En lugar de simplemente imponer reglas, buscaron comprender las necesidades y emociones de sus hijos. El resultado: menos drama, más cooperación. Los niños aprendieron a manejar grandes sentimientos, no solo a obedecer reglas. Desarrollaron habilidades para la vida que los ayudarán a tener éxito en todas las áreas de sus vidas. La conexión cambió la dinámica familiar. Estas historias prueban: pequeños cambios hacen una gran diferencia. Cada interacción es una oportunidad para construir una conexión más fuerte con tus hijos. No tienes que ser perfecto, solo estar presente y dispuesto a intentarlo. El simple hecho de estar allí para tus hijos, escucharlos y amarlos incondicionalmente, puede marcar una gran diferencia. El cambio real comienza con un nuevo enfoque, un enfoque basado en la conexión, la empatía y el respeto mutuo. Hemos explorado la frustración, esos momentos en los que sientes que estás al límite, cuando las demandas de la crianza parecen insuperables. Reconocer esta frustración es el primer paso. La ciencia del cerebro, comprendiendo cómo funciona la mente de tu hijo y la tuya propia, nos ofrece una nueva perspectiva sobre el comportamiento y las reacciones, y nuevas herramientas de crianza, estrategias que fomentan la conexión, la comunicación y el respeto mutuo en lugar del miedo y la coerción. La disciplina puede ser un acto de amor, una oportunidad para guiar y enseñar, no de conflicto, sino de crecimiento y entendimiento. La disciplina sin drama no se trata de perfección, de alcanzar un ideal inalcanzable. Se trata de presencia y conexión, de estar completamente ahí para tu hijo, escuchando y respondiendo con empatía. El cambio comienza con una pequeña elección: arrodillarse en lugar de pararse, para estar a su nivel, para ver el mundo desde su perspectiva, susurrar en lugar de gritar, para calmar la situación, para crear un ambiente de seguridad y confianza, preguntar qué pasa en lugar de culpar, para entender la raíz del problema, para fomentar la responsabilidad y la resolución de conflictos. Date un respiro, permítete un momento para reflexionar antes de reaccionar. Cada momento es una oportunidad para empezar de nuevo, para dejar atrás los errores del pasado y construir un futuro mejor. Pedir disculpas cuando nos equivocamos, admitir nuestros errores con humildad, enseña lecciones poderosas sobre la honestidad, la responsabilidad y el respeto. Prueba una estrategia esta semana. Conecta antes de corregir, fortalece el vínculo antes de abordar el comportamiento, añade alegría, encuentra momentos para reír y disfrutar juntos, u ofrece opciones, dale a tu hijo un sentido de control y autonomía. Observa cómo tu hijo presta atención a sus necesidades, sus sentimientos, y tú responden. Reflexiona sobre tus propias reacciones y patrones. Esta es una inversión a largo plazo, un compromiso continuo en el bienestar de tu familia, en la creación de un hogar lleno de amor, respeto y comprensión. Tienes el poder de crear un hogar pacífico, un refugio seguro para ti y para tus hijos. El viaje comienza contigo, con tu disposición a aprender, a crecer, ahora mismo. No esperes el momento perfecto, empieza hoy. ¿Qué pequeño cambio harás hoy? ¿Qué paso darás para construir una relación más pacífica y amorosa con tus hijos? Gracias por estar aquí. Si este video te ayudó o te hizo sentir acompañada, compártelo con quien lo necesite. Suscríbete para seguir creciendo juntos en esta crianza con amor, conciencia y sin culpa. Porque aunque estemos lejos, con amor también se cría. Nos vemos en el próximo video.